Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en nuestro consultorio audiológico con un tema súper interesante. Es cómo enfrentar a una persona que está sorda. Generalmente personas de la tercera edad, generalmente personas que han ido poco a poco necesitando subir el volumen del televisor, pide que le repitas constantemente las mismas preguntas y le dice, ¿qué? Y llega un momento en que los familiares pueden desesperarse y ese es un error, porque la persona con pérdida auditiva necesita de cuidados especiales, no solo para convencerlo de que efectivamente tiene un problema, sino para encararlo y afrontarlo. Y justamente conversando fuera de cámaras con nuestro buen amigo el licenciado Luis Guillermo Verástegui de Audifol, nos decía algunos truquitos, algunos secretos, alguna forma que es súper importante para no quitarle esa confianza que tiene la persona mayor y más bien convencerlo de hacer algo por su salud auditiva. Bienvenido, Luis. Gracias. Sí, en efecto, es un poco complicado el convivir y vivir con una persona de la tercera edad con problemas auditivos. Los primeros en que deben tomar conciencia del problema de tener un familiar con problemas auditivos en casa es la misma familia. La esposa, los hijos, los nietos, que deben tener el conocimiento básico y tener conciencia de que existe la sordera, de que existe la hipoacusia y que existe una solución. Entonces tenemos que partir sobre esos términos. Entonces, al paciente con problemas de hipoacusia empieza, como tú lo dices, a levantar el volumen y le dicen, oye, baja que está muy alto. No, pero si no escucho. Le ponen volumen 4, el señor no escucha, pero la familia sí. Entonces empieza el problema de angustia, de problemas psicológicos, de discusiones en la familia, peleas con la esposa porque no le habla claro. Entonces, claro, no me habla claro. La verdad es que el señor no está escuchando, es otra cosa. Claro, pero llegar al punto de decirle, oye, estás sordo, necesitas ayuda, no llega a ese punto en sí. Y pasa mucho tiempo, empiezan a convivir con más y más problemas, empiezan a haber discusiones dentro de la familia, él cree que hablan de la herencia, eso es muy común ese tema, ¿no? Entonces hay que encarar esto. Lo primero, antes de empezar con unos truquitos que hemos aprendido con la experiencia, como por ejemplo hablar entre dos personas delante de la persona que no escucha y dice, ¿qué están hablando? Hablen más fuerte, están murmurando, dice. No estamos murmurando, estamos hablando, pero lo que pasa es que no estás escuchando bien porque de repente ya necesitas una ayuda. Ahí tú estás vocalizando más. Claro. Mire, a ver, vocalizando un poco más para facilitar el entendimiento de las personas que creen que estás hablando a su espalda. También te dicen, no habla un poquito más fuerte, pero más despacio a la vez. ¿Qué significa? Que tiene que hablar vocalizando y hablando despacio, porque también la velocidad de procesamiento de la información que ingresa al cerebro se lentifica también en una persona adulta más la hipoacusia. Ajá. Entonces hay que llegar al punto de convencerlo de que ya necesita una ayuda y no esperar de repente con ejemplos de otras personas que ya están totalmente aisladas dentro de la sordera ya de aislamiento que le llamamos, para que busque la ayuda. Entonces es importante el medio de comunicación como este para poder enseñarle a la familia a hacer llevar a este paciente a un centro audiológico para buscar una solución que es simple, sencilla y es también económica cuando es a tiempo. Ojo, no hay que esperar, porque vuelvo a repetir, el 80% de pacientes con hipoacusia llegan a los consultorios cuando ya están con el problema muy avanzado y es más complicado el resultado. Y dentro de todo esto he escuchado que el 90% de los problemas de hipoacusia o de sordera se solucionan. Se solucionan con la aparatología, con los audífonos medicados a la medida. Los otros porcentajes ya es de repente un problema de conducción que necesita un tratamiento ya especializado, o también existen los que se llaman implantes cocleares ya para personas con problemas con una sordera muy avanzada, donde los audífonos ya no tienen ningún tipo de resultado, ¿no? Una cosa importante con respecto a la sordera y la ancianidad es que una persona con sordera, con limitación en sus comunicaciones y en su entendimiento, acelera la demencia.
Así es. O sea, ese es un tema importante porque es bastante frecuente a partir de los 70, 75 años cierto grado de enfermedad que se llama demencia senil por problemas de irrigación cerebral. Y con problemas auditivos se exacerba esto y genera más controversia dentro de la familia. Se ha demostrado ya en estudios realizados hace unos años atrás de que el uso de audífonos tienden a retrasar la demencia senil y también retrasan el Alzheimer. Ayudan al paciente con hipoacusia, porque vamos a encontrar de todas maneras un paciente de la tercera edad con Alzheimer y con hipoacusia, con presbiacusia. Entonces se ha demostrado de que el uso de audífonos en estos pacientes tienden a retrasar ese proceso. Y mejoran, porque mejoran, hay mayor integración, entonces el paciente no se siente aislado, que es la siguiente etapa que viene después de una sordera severa, de una hipoacusia severa, viene el aislamiento. De todas maneras. Sí, pues. Y viene el aislamiento y cuando ya es realmente muy tarde y el resultado con audífonos medicados a veces no es lo que uno espera, ¿no? Entonces, al ponerle el audífono a un paciente con un problema muy avanzado, también lo llena un poco más de frustración. Dice, escucho, pero no llego a escuchar. Y siente una sensación como que, ¿por qué no lo hice antes? Debía haber ido antes, ¿no? Y todos te lo dicen. Uy, ya es demasiado tarde y se acongoja más, pero no se preocupe que con los audífonos y con un buen tratamiento, porque hay que enseñarle también terapia, ¿no? A la familia la terapia del lenguaje, la terapia de escucha, y es importante la tarea de la familia para poder enseñarle al paciente a usar el audífono y acondicionarse a la limitación que tiene de entendimiento. Es por eso que un paciente, por ejemplo, diabético, con una hipoacusia muy severa de la tercera edad, hay que hablarle claro, bien pronunciado y pausado, a no menos ni más de 2 metros de distancia para que me pueda entender a un 100%. Genial. ¿Vale la pena apoyarse con lenguaje de manos, vamos a decirlo así? O sea, ¿quieres un café? ¿No? O sea, podría ayudar, digamos, para la comunicación inicial como una forma de que pueda entenderte un poquito más, no sé, o sea, lo digo tú que tienes muchísimo más experiencia que yo en eso. No, fíjate, la presbiacusia o la disminución de la audición progresiva te enseña en forma natural a leer los labios. Entonces, en el proceso, el paciente cuando tiene una hipoacusia moderada, severa ya tiende a verte la boca. ¿Me entiendes? Entonces, ellos arman la oración. O sea, no es muy necesario utilizar, salvo en el caso de sorderas súbitas, ahí sí. No hay que ayudarse con las señas, pero el proceso de la pérdida por presbiacusia progresiva, no, porque el paciente aprende naturalmente a leer los labios. Eso nos pasó con Efraín Aguilar, que se ponía así sí, para mirar y no estar fuera de la conversación, ¿no es cierto? Claro, así es. Esos son truquitos, amigos, truquitos que se pueden y se deben aplicar dentro de una familia hasta que se tome la decisión o se logre el convencimiento, ¿no es cierto?, de que ese paciente necesita algo, porque definitivamente el paciente tiene que entender que tiene un problema. Definitivamente, y eso es una condición, como lo hemos dicho, no es una enfermedad, es una condición que se va a dar sí o sí en el proceso de la vida. Y tenemos que buscar la solución porque realmente la hay. Te agradezco muchísimo, un tema bien interesante, cómo enfrentar esas limitaciones físicas a cierta edad de la vida, y es una forma de aprender. Muchísimas gracias a Luis Guillermo Verástegui, a nuestros amigos de Audifone y por supuesto a ustedes por su atención. Continuamos con más.